la mayordomía. ¿Qué es eso de la mayordomía? Ahora, aquí en la iglesia ya hay algunos que conocen el tema, son peritos, son eruditos en el tema. Pero hay otros hermanos que no, o hay unos que están nuevos y necesitan saber qué es eso de la mayordomía cristiana. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo somos mayordomos de Dios. ¿Qué es un mayordomo? Es una palabra que está en la Biblia también. En la Biblia hay una raíz griega para mayordomo. Es decir, ¿de dónde viene esa palabra? Viene del griego economos, de donde también viene la palabra economía. Entonces un mayordomo es un ecónomo o un administrador de los bienes. Así se llamaba en la antigüedad. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña también que tú y yo somos mayordomos de Dios, de todo lo que recibimos en este mundo. ¿Dónde dice eso? Vamos a iniciar con Génesis capítulo 1, 27. Génesis capítulo 1, 27. Con el comienzo. Génesis es el libro de los comienzos, ¿no? Entonces, ¿qué dice allí en Génesis 1, 27 cuando Dios creó el mundo? Y dice que lo último que Él creó fue al hombre y a la mujer. Y aquí en 1.27 dice lo siguiente, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios es una persona y Dios nos hizo también personas y nos dio alma o espíritu. Creó al hombre a su imagen y creó al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Desde el comienzo es varón y hembra. No hay sino dos. El mundo en el pecado quiere enseñarnos que hay como 5 sexos hoy en día, ¿no? No, aquí la Biblia dice que creó varón y hembra. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa palabra señoread es de lo que estamos hablando. En otras palabras, Dios le está diciendo al hombre, usted será el Señor, el administrador, el mayordomo de todo lo que yo le estoy dando. Es lo que leemos ahí en la palabra de Dios. En este momento, la creación era un paraíso, una belleza. No había problemas ambientales, ni ecológicos, nada de eso existía. Dios había entregado su mandamiento. Porque dice, en el 31 dice otra cosa, dice, y vio Dios que lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. O sea, todo funcionaba bien, todo era bueno. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Una cantidad de problemas, hermanos. ¿No es cierto? ¿Y qué generó todos esos problemas de ahora? La Biblia dice que los generó el pecado. Ahí en Génesis, ahora en el capítulo 3, en el versículo 17, ¿qué leemos? Ahí en ese capítulo 3 está el tema de la desobediencia del hombre. El hombre fue rebelde. Se rebeló contra su creador y Dios, no quiso obedecer los mandamientos que Dios le dio.
Y por eso cayó en el pecado, y el pecado entró en el mundo y entraron todos los problemas. De manera que ahí en 3:17, ¿qué dice? Dice, viene el tema cuando Dios profiere su juicio. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces aquí la maldición por el pecado fue terrible. Primero el hombre perdió ese paraíso. Y luego dice aquí que la tierra se tornó maldita por su causa. Algo terrible. Y mire usted lo siguiente. Hoy para sembrar una yuca hay que comprar fertilizantes, fungicidas, porque la cantidad de plagas, espinas y cosas que hay en el campo es terrible. Hay que comprar venenos y todo eso, porque se está cumpliendo lo que dijo Dios. Se cumplió, es una realidad. Pero este no fue el mundo que Dios nos entregó, no fue ese el mundo. Y este mundo que tenemos ahora, por causa del pecado, va de mal en peor. Y no nos hagamos ilusiones porque las cosas no van a mejorar. Sin embargo, en medio de todo este caos, nosotros seguimos con la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Cuál? Somos mayordomos. Somos administradores. Tenemos que dar cuentas al Señor porque Él es nuestro jefe, nuestro Señor. ¿Sabe también que en la antigüedad cuando se usaba la palabra mayordomo, se entendía que el mayordomo tenía que responder ante el Señor? En el caso de una finca o de una hacienda, el mayordomo tiene que responder ante el Señor. ¿Y quién era el Señor? Pues el dueño. Y la palabra Señor también tenía un significado muy profundo, significa amo, el amo. El Señor es nuestro amo, nuestro Señor, y nosotros mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. Ahora, siendo responsables ante Dios, la mayordomía, entonces, el hecho de reconocer que somos mayordomos, surge a partir de reconocer que Jesucristo es el Señor de todo. Recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios se encarnó para salvarnos y se hizo hombre, y que ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si yo quiero ser un mayordomo, tengo que reconocer a Jesucristo como el Señor de todo, empezando por mi propia vida. Si alguien dice que es cristiano y no obedece al Señor como a su Señor de verdad, ni puede ser un mayordomo, ni es un verdadero cristiano tampoco. Porque nosotros no podemos manejar las cosas a nuestro antojo. Tenemos que dar cuenta. Ahora, ¿para qué trabajamos nosotros? ¿Para qué trabajamos? El cristiano sabe que es un elegido, que Dios lo llamó, le dio una nueva vida, le dio un nuevo corazón, le hizo reconocer sus pecados para apartarse de sus pecados. Y ahora él pertenece al Señor. Por lo tanto, el trabajo que el cristiano hace es santo. Y es hecho para la gloria de Dios. Lo que yo hago para ganarme la vida es un trabajo santo y lo hago para la gloria de Dios porque es que Él es el que me lo ha dado y yo soy apenas un administrador.
Entonces, si tenemos en cuenta eso, surgen otras preguntas. Y lo que quiero hablar hoy es de cómo debemos nosotros relacionarnos con los bienes de este mundo, con la plata, con las cosas de este mundo, con los bienes materiales. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Tener dinero y bienes materiales es malo? Porque el problema es que en el siglo XVI se enseñó que eso era malo, ¿no? Que para agradar a Dios uno tenía que dejar lo que estaba haciendo y hacerse monje, ponerse a ayunar porque había que separarse del mundo malo para poder entrar al cielo. Y no había que tener nada. Entonces santificaron la pobreza. Pero por eso la pregunta, ¿tener dinero y bienes materiales es malo? No, no es malo. ¿Qué es lo que es malo entonces? Los bienes materiales no son malos en sí mismos. Todo depende del uso que nosotros le damos a esos bienes materiales, ¿no? Debemos manejar el dinero teniendo claro que debemos responder ante Dios como mayordomos del uso que le damos a las cosas que Dios nos da en este mundo. Y el Señor dice en su palabra, enseñó varias cosas. Primero Él dice que debemos manejar los bienes de este mundo. ¿Y cuáles son los bienes de este mundo? Pues todo lo que usted tiene hasta el día de hoy. Tenemos que manejar esos bienes sin codicia. Sin codicia. Vamos a mirar un versículo que es 1 de Timoteo 6:9. 1 de Timoteo 6:9. Tengo varios versículos acá que vale la pena mirar, pero la carta del apóstol, la primera carta a Timoteo, 1 de Timoteo 6:9. Él dice lo siguiente, yo creo que voy a leer desde el 6, que vale la pena. Póngale mucha atención a este versículo, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué es la piedad? Mire lo que dice el versículo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? Es pues toda mi vida espiritual, toda mi dedicación a Dios, todo lo que soy como cristiano. La vida cristiana es una ganancia si está acompañada de contentamiento. Porque si yo vivo maldiciendo, amargado, ¿no? Y maldiciendo a todo momento, yo me voy a largar de aquí porque aquí esto es una... y voy a ir donde de verdad me vaya mejor. Cada día se convierte en una amargura. Entonces el apóstol dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Alguien decía en chiste que no ha visto el primer entierro con trasteo. ¿No es cierto? 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Si uno tiene el alimento, el vestido, ¿no? Las cosas necesarias, tranquilo ahí y contento. Y luego dice el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ese es el problema, ¿no? ¿Y por qué eso? Y el 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor, no el dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí la Biblia dice que
que el dinero se puede convertir en una tentación y en una trampa, que lo hunde a uno en muchas codicias engañosas, ¿no? Que nos llevan a la destrucción, al desastre. Ahora, yo siempre desde niño, y lo he dicho aquí algunas veces, oí decir que la plata corrompe. Aún así, es muy rara la persona que no quiera ser rica. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener plata? De pronto uno dice, no, yo no, pero en el corazón está diciendo que sí. ¿Verdad? Entonces es muy rara. ¿Por qué razón? Porque es que la plata es muy bueno vivir, ser uno de plata, ¿no es cierto? Porque se come bien, se viste bien, buena casa, buen carro se puede tener, buenos placeres, buenos viajes y todo eso. Pero resulta que todo eso, dice aquí la palabra, que donde no se maneje bien lo puede llevar a uno a la perdición. Porque todo eso complace mucho nuestros deseos carnales. Entonces la persona, si se llena de ambición, empieza a llenar su corazón con deseos de tener más y más. Finalmente cae en la trampa y se destruye. Poco a poco se va debilitando en la fe si es un cristiano, hasta que termina fuera de la iglesia, fuera de los caminos de Dios. Y probablemente muera lleno de plata, pero en la completa desgracia espiritual. Yo llevo en el Evangelio casi 50 años. Conocí el Evangelio a los 24 años. Muchos compañeros míos también conocieron el Evangelio y fuimos a la iglesia con ellos. Hoy en día no están en los caminos del Señor. Las cosas de este mundo los embobaron, los cautivaron, los engañaron y terminaron dándole la gloria, pero a las cosas de este mundo y no al Señor. Muchos dijeron, no, yo no estoy interesado en eso, yo quiero conseguir mucha plata. Y de pronto sí, muchos tienen mucha plata, otros han muerto ya. Una cosa terrible. Entonces, la ambición lleva a muchas personas a delinquir, a mentir, a engañar, a robar. Y últimamente tenemos un problema, al narcotráfico. Hay muchos jóvenes que dicen, no, yo no me quiero matar trabajando. Yo mejor voy a ver cómo es eso de la coca. Y entonces se meten en el narcotráfico. Y llenos de ambición y codicia. Y conozco muchos medio familiares y amigos que se hicieron eso. ¿Y dónde están ahora? En el cementerio. Y en la cárcel. Y muchas cosas terribles. Por eso es que la Biblia dice eso, ¿no? Entonces, la Biblia dice que si nos encontramos en pobreza, hay que llevar la pobreza con paciencia, ¿verdad? Yo no sé si usted toda la vida ha tenido plata o ha sido rico. Yo tuve épocas muy terribles, hermano, ¿verdad? Donde uno le da ganas de maldecir en vez de bendecir. Pero en la vida cristiana se aprende a tener las privaciones, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Yo he aprendido a no tener nada y a tener mucho. Y en todo le doy las gracias a Dios, decía él. Entonces, además de eso, como dije, si tenemos pobreza, llevémosla con paciencia. Pero trabajemos para ver cómo mejoro la situación. Uno no se puede echar, como dicen algunos, echar con las petacas. Es decir, si yo estoy muy necesitado, tengo que mirar a ver, orar al Señor que me dé sabiduría, a ver cómo me preparo, qué estudio, qué aprendo, cómo puedo trabajar y trabajar duro para que Dios me saque de esa situación. Es así, y Dios le va a ayudar.
Ahora, por el otro lado, si tenemos riqueza, dice la Biblia que no ponga su corazón ahí en la riqueza. No esté tan confiado en la plata. Confía en el Señor mejor. Y también entonces, por eso decimos desde el comienzo que el Señor dice que tenemos que relacionarnos con los bienes de este mundo sin codicia, pero también sin angustia. Es decir, cuando todo escasea, pues uno se estresa, ¿no? Y ahora se venció el agua, se venció la luz, se venció el teléfono, no me alcanzó la plata para el mercado, y ahora ¿qué voy a hacer yo? Y se estresa uno, ¿no es cierto? Y en estos días hay mucha gente en esos problemas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Mateo 6:25. Mateo 6:25. Esto no es nuevo, los problemas. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:25, 26? ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles estaban preocupados. Recuerden que eran un grupo de 12 más Jesús 13. 13 personas. Había una tesorería que la manejaba Judas. Y pues eso requiere costos. Y probablemente hubo tiempos difíciles. Y los apóstoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y mire lo que dijo Jesús. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor empieza a poner ejemplos de la naturaleza, cómo Dios es bueno y sostiene su naturaleza. Aún los animales hallan sus alimentos. De manera que el Señor le dice en el versículo 27, algo a ellos, le dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, una persona tiene una estatura y tiene esa estatura, y por más que se esfuerce no puede aumentarle 10 centímetros. Me dicen que los japoneses son los que son capaces de hacer eso, pero hay que estar en crecimiento. Entonces, si eso es así, entonces la pregunta es, ¿soluciona usted algo con angustiarse? ¿Usted soluciona algo con angustiarse? Así que dice el Señor en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? En los tiempos de Jesús eran los que no eran judíos. ¿Y hoy quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Cristo en el corazón. Los que no han sido convertidos a Cristo. Ellos, ¿qué hacen ellos? Buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, cada día tiene su propio afán. Baste cada día su propio mal, dice el Señor. ¿No? Entonces eso nos enseña que como cristianos debemos buscar primero el reino de Dios. Eso es mucho más importante que angustiarnos. El apóstol Pablo también dijo algo en 1 Corintios 7:29. 1 Corintios 7:29. 1 Corintios 7:29. Es un versículo muy importante este. Todos en su Biblia. 1 Corintios 7:29. ¿Listos? Dice así, el apóstol dice, y lo dice a nosotros también,
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí me está diciendo la Biblia que yo tengo mi esposa y la amo mucho, pero que mejor me haga de cuenta que no la tengo. Es decir, la tiene pero no la tiene. Y uno tiene que orar, y yo que me conserve a mi esposa todo el tiempo. Quisiera morirme primero, ¿no? Pero la verdad es que todos vamos a morir. La tengo hoy, mañana no la tendré. O sea, tengo pero no tengo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Porque el tiempo es corto y todo se va muy rápido. Este mundo pasa y usted y yo tenemos que dar cuentas a Dios como mayordomos. Usted vino a este mundo sin nada. Y eso lo dijo un hombre rico. Había un hombre muy rico. Y resulta que vinieron los bandidos y atacaron su finca. Mataron a los trabajadores, se robaron todo. Luego vino un huracán y mató a todos los hijos. ¿Quién fue ese hombre? Job. ¿Y qué dijo él? Job 1, 20, 21. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Job? Job en capítulo 1, 20, 21. Job 1, 20, 21. ¿Qué dijo él? Dice que cuando le llegaron las noticias y le contaron todas sus desgracias, dice lo siguiente en Job 1:20, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso sí es tremendo, ¿no? No se puso a maldecir y que Dios tan malo, sino que él dijo: yo adoro al Señor. Él dio y él quitó. Porque Job sabía que él era un mayordomo de Dios y que todo se lo había dado Dios y que por tanto él simplemente era un administrador. Y nosotros leímos hace un momento que dice que tenemos que primero buscar el reino de Dios. Y hay otra parábola, Lucas 12:16. Miremos esa parábola, Lucas 12:16. Allá en Lucas 12:16 dice lo siguiente. Nos hemos referido a esa parábola muchas veces, pero es bueno recordarla. En Lucas 12:17 dice lo siguiente, 16 dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces tenemos un hombre rico que tiene siembros, tiene ganado, tiene muchas cosas y ha producido mucho sus posesiones. 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿y qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Bastante bien, un hombre rico, ya no tenía dónde guardar las cosas. Abundancia. 18. Y dijo: voy a hacer esto. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Voy a ensanchar la empresa. 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate.
Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque le dio un infarto cardíaco a lo mejor, y ahí quedó todo. Toda la codicia, la ambición, las ambiciones, todo quedó ahí. Y todo lo que tenía, ¿para quién? Es lo que el propio Jesucristo está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Para quién? Entonces, el pecado hace que nosotros a veces abusemos de lo que Dios nos da. Y tenemos que tener cuidado, porque el dinero se puede convertir en nuestro Dios, ¿no? Cuando uno se siente seguro, es con platica. Si no la hay, entonces uno ya pierde la paz. Pero ¿qué es lo primero? El Señor dijo: busquen primero el reino de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde reina Cristo? Cristo reina en los corazones de todos aquellos que lo han recibido como su Señor y Dios. ¿Dónde están esas personas? Están en la iglesia. La iglesia es parte del reino de Dios. Cristo reina en nuestros corazones porque somos creyentes y miembros de la iglesia. Él reina en nuestros corazones. Estamos en el reino de Dios. ¿Quién nos llevó allá? Pues el Señor Jesucristo, con su gracia. Entonces, ahora el cristiano ya no adora el dinero, sino que entiende que el dinero es un instrumento, simplemente un instrumento que Dios le da. Y por eso es tan importante cuando uno ofrenda a la iglesia, porque ofrendar a la iglesia es un acto de adoración. Con la ofrenda uno demuestra que cree en el Señor, reconoce que Él es el dueño de todo, y por eso yo ofrendo con amor y con dedicación a la iglesia. Ahora, yo sé que esto es difícil porque hay una cantidad de gente en la televisión y en la internet rajando y hablando mal de las iglesias y de algunos pastores, puede que los haya, que dicen que son ladrones y que se enriquecen. Pues sí, problema de ellos allá. Pero uno como cristiano sabe que uno está adorando al Señor y reconociendo que uno es un mayordomo de Dios y que Él es el dueño de todo. Y por eso es que nosotros ofrendamos, porque la iglesia es mi familia, el reino de Cristo donde yo estoy, donde el Señor me llevó. Otra cosa, hermanos, debemos adquirir las cosas en este mundo con un trabajo honesto, porque nuestro trabajo debe ser hecho para glorificar a Dios. Por lo tanto, el trabajo es santificado. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, no miramos el trabajo como una obligación o como una maldición o como un castigo, sino como un medio que Dios nos da para sobrevivir, como algo santo para Dios. Así tenemos que mirar el trabajo. Y el Señor lo dijo: 6 días trabajarás y 1 descansarás. El día domingo es para venir a adorar a Dios y darle gracias, pero hay que trabajar 6 días. Es una orden de Dios, ¿no? El flojo no lucha, quiere todo fácil, o mejor que le regalen. Y Dios no va a bendecir a una persona así, que no se gana la vida de manera honrada. El flojo no tiene la bendición de Dios, dice la palabra. Por ejemplo, Proverbios 24:10. Vamos a mirar el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un libro muy importante porque son los dichos sabios que nos enseñan a vivir. Fue escrito por Salomón, que era un hombre sabio. En Proverbios 24:10, ¿qué encontramos allí? Dice: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida.
¿no? Tu fuerza será reducida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando uno es flojo en el trabajo y en sus obligaciones, uno termina desanimado, deprimido, quiere todo fácil o que le regalen y uno se vuelve así, una persona poco diligente. De manera que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por nuestro trabajo. Y debe ser un trabajo honesto, un trabajo digno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Recibimos lo que ganamos como proveniente de la mano de Dios. Todo lo que uno recibe se debe a la pura gracia de Dios que nos da la salud para trabajar, la forma de trabajar, y todo lo hace Él por su pura misericordia. Dios no le debe nada a nadie, pero en su gran misericordia el Señor nos da lo que necesitamos, ¿no? Cuando usted recibe su cheque, su sueldo, su renta, ¿qué es eso? No es otra cosa sino el don de Dios que le permite a usted tener lo necesario para vivir. Eso es. Dios le da a usted lo necesario para vivir. Así sea la quincena, sea lo que gana en el mes, sea la renta, lo que sea. Es Dios que se lo está dando para que usted viva. Por eso tengo que ser agradecidos. Y por supuesto, no debemos meternos en problemas, en negocios ilícitos o en cosas malas. Las ganancias deben ser justas, buenas. Por eso el dinero de las drogas y todo eso es una ganancia mala, porque es del crimen organizado, es una ganancia que es a costa de la salud de nuestros enemigos, de nuestros semejantes. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. De manera que agradezca a Dios y viva contento, es lo que dice la Biblia. Dios nos ha confiado sus bienes. Usted es un mayordomo de Dios. Por tal razón debe aprender a vivir confiado en el Señor. ¿Qué dice Filipenses 4, 11, 13? Filipenses 4, 11, 13. Creo que ya lo leímos, ya para terminar. Filipenses 4, 11, 13. Dice, Pablo decía lo siguiente, dice, él se sentía satisfecho y dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice él, ¿no? Por eso decimos, hay que agradecer a Dios y vivir contento. Y también Primera de Timoteo 6:17, ¿qué nos enseña? Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. En esta carta el apóstol Pablo le dice a un pastor algunas cosas que son importantes. Timoteo era un predicador, un pastor, y mire el consejo que le da el apóstol a él en este pasaje. Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo, o sea de este mundo, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿No? Eso es lo que tenemos que enseñarle a los ricos.
que no ponga la esperanza en la plata, que contribuye y que primero está el reino de Dios. Es lo que manda la Biblia. Bien, hermanos, termino con esto. Conclusión. ¿Cómo usted debe relacionarse con los bienes materiales? Con las cosas que Dios le da. Hemos visto que es sin codicia, sin apego. Hay que buscar el reino de Dios y el Señor nos dará todas las cosas. Recién que yo me convertí al Señor me costaba trabajo eso, ¿no? Porque yo escuchaba predicaciones así, mire, Dios le da todo lo que usted necesita. Y yo dije, no, yo no creo. Tal vez por las privaciones que había tenido, ¿no? Pero sí, Dios todo lo da, hermano, todo nos provee. Y si no nos da es por alguna cosa, por algún propósito, ¿no? ¿Cómo debemos adquirir las cosas? Con trabajo honesto, no siendo un avivato que le gusta tumbar a los demás, un astuto que le gusta quitarle a los demás, ¿no? Sino con trabajo honesto, recibiendo lo que ganamos como de la mano de Dios y no haciendo nada ilícito. Cuando nos proponen un negocio ilícito, hay que rechazarlo por más que nos ofrezcan pajaritos de oro, como dicen. ¿Cómo debemos usar las cosas de este mundo? Dice la Biblia que con moderación. Uno no puede gastar y nunca pensar en la necesidad de hacer alguna provisión para el futuro y para la familia. Simplemente por darse gusto en todo y en lujos y cosas que no se necesitan a veces. Teniendo lo necesario, eso es gastar con moderación, porque somos mayordomos de Dios y tenemos que ser responsables ante Él. Y eso sí, hay que compartir con los que en verdad padecen necesidad. La Biblia dice que tenemos que compartir con los que padecen necesidad. Ahora, eso no se refiere a repartir dinero en los semáforos o dar dinero a cuanto vagamundo nos pida. Eso es moralismo. Yo uso mucho el Transmilenio a veces. En la semana siempre lo uso. Y sobre todo cuando no hay carro. Y en el Transmilenio es una cantidad de gente pidiendo plata, metiendo mentiras, apelando al moralismo de la gente, ¿no? Y claro, hay gente que dice que piensa que si das 50 centavos ya Dios está feliz y ya Dios lo va a meter al cielo. No, eso no es. Eso no es compartir con el que padece necesidad. Es más bien tener una actitud compasiva con aquellos que sí de verdad son necesitados. Hay personas que a veces tienen dificultades y son necesitados. No son zánganos, ni vagos, ni flojos, pero necesitan alguna ayuda, como el caso de las viudas y los huérfanos, del cual habla la Biblia. La Biblia dice que una religión buena es aquella donde uno también se preocupa por las viudas y los huérfanos que sufren, que de verdad lo necesitan. No repartir ahí a cuanto vagabundo hay por ahí. Hermano, ¿cómo es que usted enfoca su trabajo? Como lo hemos visto esta mañana, cuando usted trabaja, ¿qué piensa? No, esto es una desgracia. No, ojalá yo pudiera dejar de hacer esto. No, el trabajo es un castigo. ¿Cómo enfoca usted su trabajo? Y mejor usted dice, no, este trabajo me lo dio Dios, es un trabajo sano y yo lo considero santo para Dios porque es justo, no estoy haciendo nada indebido. Así es su actitud frente a la plata y al dinero y a las cosas que Dios le da. Es así. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo es que yo hago mi trabajo y cómo es mi manera de obtener las cosas que tengo en este mundo?
Y creo que si no caemos en cuenta de eso, vamos a pasar por una escuela muy dura. ¿Qué dice Proverbios 11:24? Proverbios 11:24. Es el libro de la sabiduría, ¿no? Para la vida. Proverbios 11:24 dice lo siguiente. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y luego habla de una cantidad de cosas que son malas en el mundo de los negocios y de la vida diaria. De manera, hermanos, que si nosotros hacemos lo que dice la palabra, vamos a tener bendiciones. Dios no es un hombre para que mienta. Él cumple lo que promete. Y Él ha prometido darnos el pan, las cosas necesarias para vivir, mientras hagamos las cosas bien, mientras le honremos a Él, le adoremos y reconozcamos que todo es del Señor y Él nos lo da, siendo responsables en las cosas que tenemos en esta vida. Eso es. Y Dios lo va a bendecir a usted. Pero si uno anda en malos caminos, equivocado, haciendo lo que no es, dudo mucho que las bendiciones lleguen. O si uno es un holgazán, vago, dudo mucho que las bendiciones lleguen. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, porque somos tus mayordomos. Aquí dice la palabra que somos tus mayordomos, tus administradores, y que todo lo que obtenemos en este mundo es porque tú nos lo das. Y también hemos aprendido que si obtenemos algo de mala procedencia o con medios ilícitos, pues eso es pecado y no trae ninguna bendición. Pero que cuando hacemos las cosas buscando el reino de Dios y lo que tú nos enseñas en tu palabra, hay bendiciones, hay prosperidad, hay buenas cosas, hay mejoría, hay una vida mejor. Una vida en paz y llena de una buena conciencia. Por eso, Señor, en esta mañana te adoramos y queremos pedirte que nos ayudes a ser esos mayordomos fieles, esos administradores responsables, que nos dé sabiduría para vivir verdaderamente como cristianos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.